Buenas tardes, estudiantes. Los saluda el profesor Sergio Maldonado Hernández para invitarlos a que se suscriban a este canal que se llama Matemáticas Recreativas. Esta vez vamos a solucionar un problema de estadísticas que habla de la mediana para datos agrupados. Mediana para datos agrupados. Recordemos que la mediana es el dato central de una muestra ordenada. En este caso estamos hablando que los datos están agrupados en intervalos. ¿Cómo así? Vamos a mirar. Dice, ¿dónde se encuentra la mediana? Dice, la mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la semisuma de la frecuencia absoluta. Recordemos que la semisuma significa sumar algo y dividirlo entre dos. Sumar algunos datos y dividirlo entre dos. Vamos a mirar, la fórmula de la mediana está dada de esta forma. Mediana es igual límite inferior del intervalo mediano más n sobre 2, es la semisuma de las frecuencias absolutas. A esto le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, dividido entre la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana, multiplicado por el tamaño del intervalo, que en alguna fórmula se coloca ahí. Yo acostumbro a trabajar con t, y bueno, vamos a trabajar con ahí. Y tenemos que esa es nuestra fórmula. ¿Qué significa cada cosa? Aquí lo tengo, aquí están los significados de cada cosa. Miremos acá. Dice LI, límite inferior del intervalo mediano. N sobre 2, dice semisuma de las frecuencias absolutas. FI menos 1, dice frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. FI, frecuencia absoluta del intervalo mediano. Y ahí, que significa tamaño del intervalo, que también podemos simbolizarlo por TI, que es lo mismo, tamaño del intervalo. Bueno, ya conocemos el significado de cada elemento para hallar la mediana. Miremos acá tenemos la fórmula mediana y vamos a mirar cómo reemplazamos estos valores en un ejemplo que tengo por aquí. Dice, en este ejemplo, en donde los intervalos son 40 a 50, de 51 a 61, de 62 a 72. Ahí están agrupados en intervalos. Les recuerdo que hay muchas formas de agrupar en intervalos. Ya, esta es una de ellas. Ya. Entonces, vamos a mirar qué significa LI. Ya. ¿Qué significa N sobre 2 en este ejercicio? Pero yo recomiendo primero, vamos a calcular quién es N sobre 2. Primero, N sobre 2, recordemos que es la semisuma de las frecuencias absolutas. Vamos a sumar las frecuencias absolutas. Miremos acá, 4 y 8, 12. Y 2, 14. Entonces, N es igual a 14. Pero acá me están hablando de N sobre 2. O sea, 14 sobre 2, que es igual a 7. Ya tengo que N sobre 2 es igual a 7. Luego, entonces, voy a mirar quién es el intervalo mediano. ¿Cuál es el intervalo mediano? Vamos a mirar. El 7, ¿dónde está contenido? Me voy a ir a la frecuencia acumulada. Aquí está el 4. El 4 no contiene el 7. Acá está el 12. El 12 sí contiene el 7. Quiere decir que aquí, en esta parte, se encuentra mi intervalo mediano. Aquí, intervalo mediano. Ahí está mi intervalo mediano en esta parte. Miro hacia la izquierda. Ya. Sería este que está acá. Voy a marcarlo con un asterisco acá. Este sería mi intervalo mediano. Y seguimos con LI. Ahora sí vamos a conocer a LI. LI significa límite inferior del intervalo mediano. Si el intervalo mediano es 50 a 51, el inferior viene siendo el 51. Entonces LI en este ejercicio es igual a 51. Tenemos, seguidamente vamos a desglosar quién es FI menos 1. FI menos 1. Dice FI menos 1 que es la frecuencia acumulada, pero anterior a la del intervalo mediano. El intervalo mediano mismo que está aquí en 12. La anterior sería el 4. Y colocamos el número 4 en esta parte. Luego nos falta calcular FI. Sería FI, dice que es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Si aquí llega el intervalo mediano, miramos hacia la izquierda, que es este, entonces su frecuencia absoluta sería 8. Sería 8, colocamos el 8. Y por último, en la fórmula, miremos acá la fórmula, acá la fórmula dice que
se multiplica por el tamaño del intervalo, que es ahí. Ahí yo también a veces coloco TI, que es tamaño del intervalo. Tamaño del intervalo significa cuánto le lleva el límite superior al límite inferior. Observe, del 40 al 50 hay 10, del 51 al 61 también hay 10, del 62 al 72 también hay 10. Quiere decir que ahí es igual a 10. Y ya tengo mis valores. Esos valores simplemente los voy a reemplazar. Los voy a reemplazar en mi fórmula. Coloco ME, que es mediana. LI, dijimos que es 51. 51 más n sobre 2, dijimos que nos dio 7, porque es 14 entre 2, nos dio 7. Ya. FI menos 1, dijimos que era 4. Ya, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, dijimos que era 4, sería menos 4. FI, dijimos que era 8. Ya, 8, que es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Ya. Y todo multiplicado por el tamaño del intervalo, que es 10, lo que le lleva el límite superior al inferior. Sería 10. ¿Listo? Y tenemos esa fórmula donde podemos hacer esas operaciones de diferentes formas. Yo aconsejo que este 51 o este límite superior, el límite inferior, perdón, lo dejen para último. Lo operen de la última forma. Tenemos aquí 7 y me quitan 4, serían 3. Ya, dividido entre 8, multiplicado por 10. Ahora, tengo que esta fracción multiplica a un número entero. Ya, se multiplica, la forma más fácil, multiplicar el numerador con numerador. Quedaría aquí, mediana es igual a 51 más 3 por 10, 30, sobre 8. Quedaría acá, mediana es igual a 51 más 30 entre 8. Vamos a dividir 30 entre 8. Ya, eso es igual a 3,75. Y sumamos después, ahora sí vamos a utilizar el 51. 51 más 3,75, eso es igual a 54,75. O sea, 54,75. Ese es el valor de la mediana. Vamos a mirar si este valor se encuentra en el intervalo mediano. Ya, se encuentra en el intervalo mediano. Mire, el intervalo mediano está de 51 a 61. Lo que quiere decir de que sí está el 54,75. Y esa es la solución del ejercicio. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, denle like y nos vemos en el próximo video.